en tiempos donde la verdad ya no era bienvenida, cuando los líderes espirituales se vendían por poder, cuando los altares ya no eran lugares de encuentro con Dios, sino escenarios para entretener multitudes hambrientas de espectáculo. El pueblo de Dios había olvidado a Dios. Ya no sabían distinguir entre lo santo y lo profano, entre un profeta verdadero y un farsante con túnica brillante, entre la voz del único Dios y el eco de Baal disfrazado de espiritualidad. Y mientras los altares del Señor se cubrían de polvo, los altares de ídolos estaban rebosando ofrendas. Los que debían confrontar el pecado, lo justificaban. Los que debían guiar al pueblo, los llevaban directo al abismo. Y el pueblo aplaudía, hasta que un solo hombre se atrevió a levantar la voz. Un hombre que no buscaba audiencia, ni aprobación, ni likes. Un hombre que no tenía ejército, pero tenía autoridad. Un hombre sin palacio, pero con respaldo del cielo. Un hombre solo, pero no solo. Un hombre llamado Elías. Hola y bienvenidos. Story Bibli. Hoy presentamos: reinaba Acab sobre Israel, un rey que se había vendido completamente al pecado. Pero más oscuro aún era el corazón de su esposa, Jezabel, una mujer extranjera, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y adoradora ferviente de Baal, el dios cananeo del trueno y la fertilidad. Y juntos convirtieron a Israel en un escenario de idolatría y perversión. Los profetas del Señor fueron perseguidos, asesinados, silenciados. En su lugar, 450 profetas de Baal y 400 profetisas de Acera llenaban los palacios, los altares y las plazas. Israel, el pueblo escogido, había olvidado a su Dios, y Elías fue enviado para recordárselo. Elías no buscaba fama, no soñaba con aplausos, ni deseaba ser conocido. No ansiaba multitudes, ni vivía para los escenarios. No era un rey, ni un general, ni un sacerdote de renombre. Tampoco era un poeta de palabras suaves, ni un profeta de palacio. Era simplemente un hombre de Dios, un forastero del desierto, un solitario de Tisbe, una aldea casi olvidada de Galaad. Un hombre común, con una fe poco común. Vestía un manto de pelo de camello y un cinto de cuero. Pero bajo ese aspecto áspero, ardía el fuego del cielo. Elías no hablaba por impulso, hablaba por mandato. No actuaba por ambición, actuaba por obediencia. No predicaba lo que el pueblo quería oír. Decía lo que Dios le ordenaba anunciar, aunque nadie quisiera escucharlo. Su voz no era suya, sus pasos no eran suyos. Su vida pertenecía al Altísimo. Cuando Dios le dijo que hablara, habló, aunque sus palabras provocaran furia en el rey, aunque pusieran precio a su cabeza, aunque lo dejaran solo, con todos en su contra. Cuando Dios le dijo que se escondiera, se escondió, no por miedo, sino por obediencia. Fue al arroyo de Kerit, donde los cuervos le traían pan y carne cada día. Y cuando el arroyo se secó, fue a Sarepta, a la casa de una viuda extranjera, porque donde otros veían hambre, Elías veía provisión sobrenatural. Cuando Dios le dijo que desafiara, se levantó y se paró firme frente al rey más perverso de Israel, y convocó al monte a todos los profetas falsos. Porque cuando Dios busca un instrumento, no busca al más fuerte ni al más sabio, sino al más dispuesto. Elías no era perfecto, tenía miedos, tenía debilidades, tuvo días de duda y noches de profunda soledad, pero aún así no retrocedió, porque más fuerte que su temor era su fe, más fuerte que su debilidad era la voz que lo había llamado, más fuerte que su soledad era la certeza de que no estaba solo. Él no buscaba ser recordado por su nombre, solo deseaba que todos recordaran el nombre de su Dios. Y así, Elías se convirtió en un eco del cielo en medio de una tierra rebelde, en una chispa de fuego en medio de la oscuridad, en una trompeta que no callaba, aunque todos los demás hubieran enmudecido. Y así llegó el día. Después de 3 años de sequía, un castigo directo de Dios pronunciado por labios de Elías, el profeta fue enviado de nuevo al rey. «Ve y preséntate ante Acab», le dijo el Señor. «El tiempo de mostrar quién es el verdadero Dios ha llegado». Y Elías obedeció. Cuando el rey lo vio, exclamó con burla: «¿Eres tú el que turba a Israel?». Pero Elías firme le respondió: «No he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales». Y entonces llegó el desafío.
Manda pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Ese monte, testigo de siglos de historia, ahora sería el campo de batalla de los dioses, no con espadas ni escudos, sino con fuego, con verdad y con gloria. Todo el pueblo subió, los profetas de Baal también, y en medio de ellos un solo hombre de Dios. Y Elías se paró y alzó su voz. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el único Dios es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Silencio. Porque cuando el corazón está dividido, la boca también calla. Entonces Elías propuso una prueba. 2 altares, 2 toros, 2 dioses. Y el Dios que respondiere con fuego, ese sea Dios. Y el pueblo finalmente dijo: bien dicho. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron. Gritaban, danzaban, se herían con cuchillos. Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiera, ni quien escuchara. Elías irónicamente les decía: gritad en alta voz. Quizá está meditando o está ocupado o va de camino. Quizá duerme y hay que despertarle. Horas pasaron, pero Baal nunca contestó. Entonces, fue el turno de Elías. Antes de orar, hizo algo que nadie esperaba. Reparó el altar del único Dios que estaba arruinado, piedra por piedra, una por cada tribu de Israel, porque antes de ver fuego, hay que restaurar el altar. Luego pidió algo aún más loco, que empaparan el sacrificio con agua, 3 veces, 12 cántaros. El altar estaba mojado, el sacrificio goteando, la zanja llena. Todo parecía humanamente imposible. Y entonces, Elías oró. No gritó, no danzó, no se cortó. Simplemente oró. El único Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y entonces, el cielo rugió. No fue un trueno común, no fue un relámpago pasajero. Fue como si el mismo trono de Dios hubiera exhalado su juicio, como si la creación entera contuviera el aliento para lo que estaba por suceder. De repente, fuego, un fuego como ningún ojo humano había visto jamás. Un fuego que no subió de la tierra, sino que descendió del cielo. Puro, santo, incontenible. No era fuego común. No era fuego que se encendiera con leña o con chispa. Era el fuego de Dios, el fuego que purifica, el fuego que consume, el fuego que declara: yo soy. Y cuando cayó, no solo quemó el holocausto, no solo encendió la leña, no solo hizo cenizas el animal sobre el altar. El fuego devoró todo: la madera, las piedras, el polvo, el agua. Sí, hasta el agua que habían vertido 3 veces, esa agua que llenaba la zanja, ese obstáculo humano, esa imposibilidad lógica. Nada resistió el fuego de Dios, ni las piedras quedaron. Todo fue consumido. Fue como si el cielo hubiera dicho con violencia divina: yo soy el único Dios, el Dios de Israel, y no hay otro. El silencio se volvió grito, el miedo se volvió temblor, el asombro se volvió adoración. Y entonces, el pueblo cayó, no lentamente, no en señal de respeto. Cayeron de rodillas, cayeron sobre sus rostros, cayeron como se cae cuando el alma reconoce su culpa, cuando el corazón no puede más, cuando la verdad es tan clara que no queda espacio para la duda. Y a una sola voz, como eco de la gloria, gritaron: el único Dios es el Dios, el único Dios es el Dios. No Baal, no Asera, no el rey, no Jezebel, el único Dios, solo el único Dios. En ese monte, donde antes el altar estaba en ruinas, ahora ardía la gloria del Dios viviente, y Elías, como instrumento del juicio divino, no se detuvo. Ordenó que todos los profetas de Baal fueran apresados. Ninguno debía escapar, porque cuando el fuego de Dios cae, no solo revela la verdad, también quita lo falso, lo corrompido, lo engañoso. Los 450 profetas que habían engañado al pueblo, los que danzaban y gritaban a un Dios que no hablaba, los que comían de la mesa de Jezabel mientras el pueblo sufría, fueron llevados al arroyo de Cisón, y allí fueron ejecutados, no por venganza, sino como una purificación espiritual, como una declaración solemne de que en Israel no habría lugar para los impostores. El pueblo que antes vacilaba, ahora lloraba, ahora temblaba, ahora sabía que había un solo Dios.
¿Por qué Elías desafió a los profetas de Baal? Porque cuando el altar está en ruinas, alguien tiene que reconstruirlo. Porque cuando el pueblo duda, alguien tiene que hablar. Porque cuando la mentira reina, alguien tiene que desafiarla con la verdad. Y porque cuando Dios lo ordena, no importa si estás solo. Ese fue Elías, un hombre con pasiones como las nuestras, pero lleno del Espíritu de Dios. No se trataba de fuego del cielo, se trataba de volver el corazón del pueblo hacia su Creador. Hoy no hay altares de piedra, hoy no hay sacrificios de toros, pero aún hay altares rotos en el alma. Aún hay corazones divididos entre Baal y el único Dios, entre el mundo y la fe. Y tal vez, Dios te está llamando a ti a ser como Elías, a levantar la voz, a restaurar el altar, a creer que aunque estés solo, Dios todavía responde con fuego, porque el Dios de Elías sigue siendo el mismo